Bueno, cuando hablamos de resolución, hablamos de algo muy particular, que no sé si todo el mundo lo conoce, por lo menos, con este nombre, que en realidad nos situamos en lo que se llama mapa de bits. Cuando hablamos de resolución, hablamos de imágenes, hablamos de mapa de bits. Y esto es eh, empezar a entender que las imágenes están conformadas por pequeñas celdas, donde estas celdas tienen información colorimétrica. Más allá del modelo de color, anoten por ahí modelo de color, ya vamos a ver qué es, pero más allá de eso, generalmente las imágenes que nosotros trabajamos a la hora de diseñar están en un modelo determinado que se llama RGB. RGB son las siglas de los colores, ¿se acuerdan? En la síntesis aditiva, rojo, azul y verde. En realidad todas las pantallas trabajan con este modelo de color, y obviamente el mapa de bits se va a reconfigurar en función de los modelos que utilicemos. Cada una de estas celditas tienen información colorimétrica, y cada una de esa información es específica, ¿no? Entonces, muchas veces las imágenes que tienen una resolución específica, por más que nosotros las escalemos, no vamos a inventar información. La información que está va a ser la que siempre va a estar. O sea que si tiene determinada, voy a poner un número X, tiene una resolución X, por más que yo la agrande, no va a mejorar su resolución. ¿Está? Sí puede aumentar su tamaño, pero no su resolución. ¿A qué me refiero con eso? Siempre que trabajamos con mapa de bits, entendemos que estas células tienen información en función, estas celdillas, tienen información en función de su modelo colorimétrico. Como bien decíamos recién, trabajamos con uno que es RGB, pero hay otros, ¿sí? Y cada uno de estas celdas tienen lo que se llama la profundidad de bits. La profundidad de bits es la cantidad de bits que tienen por canal, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan, todos, en la mayoría de los software, las imágenes vienen 8 bits por píxel, ¿sí? Hay otros modelos, fíjense que en Photoshop le da la opción de utilizar 16 bits, pero bueno, generalmente limita mucho las cosas que podamos hacer con las imágenes, ¿sí? Porque tiene mayor cantidad de información, y esa información en determinadas formas o determinadas acciones no pueden ser recalculadas. Por lo menos en las versiones que están ahora, creo que se van ampliando por ahí las posibilidades, pero generalmente se trabaja con 8 bits. Entonces, un bitmap tiene un solo bits, ¿sí? Porque obviamente el bitmap trabaja sobre blanco sobre negro. Entonces, tiene un solo canal, y ese canal tiene solamente información de blanco y negro, entonces un solo bit. Después los demás, que van a tener 8 bits por canal. Por ejemplo, escala de grises tiene un solo canal, pero tiene 8 bits. Entonces, en ese caso, tiene 256 niveles de grises. El RGB tiene 3 canales, ¿sí? Estas siglas, que son rojo, verde y azul, representan un canal dentro del mapa de bits, o sea, información colorimétrica en función del rojo, del verde y del azul. Por lo cual tienen 8 bits por cada uno. Si nosotros multiplicamos 8 bits por canal por 3 componentes colorimétricos, tenemos 256 por 3. Entonces, ahí empieza a darnos el peso de lo que teóricamente tiene un modelo de color con otro. ¿Mm? Cuando nosotros pasamos a un modelo como el de CMYK, que es un modelo de color para la impresión, fíjense que tiene 4 canales. Tiene cian, magenta, amarillo y negro. Por lo cual tiene 4 canales por 8 bits, que quiere decir que tiene más información. Al tener más información, tiene mayor peso. ¿Estamos hasta ahí? Esto no quiere decir que la información amplíe los rangos colorimétricos, eso es otra cosa, sino que acá lo que estamos hablando es de pesos, ¿sí? De cantidad de píxeles
de cantidad de información que tienen cada uno de esos píxeles. Entonces, podemos entender que el modelo de color y las dimensiones determinan más o menos el peso, pero no la resolución. ¿Está? Nosotros tenemos que el peso se va a dar en función de los canales con la cantidad de píxeles que se da por la relación de las dimensiones, o sea, alto por ancho, más la profundidad de bits. Entonces tenemos 24 bits y 32 bits, que son los dos modelos, cian y magenta. ¿Hasta acá? Todo esto Sí, son datos técnicos, ¿sí? Pero ¿para qué nos sirve todos estos datos técnicos? Para entender que la mayoría de esas celditas, cuando nosotros hacemos mucho zoom sobre una imagen, empezamos a ver esos cuadraditos que son los píxeles, y esos píxeles son únicos, ¿sí?, dentro de la imagen. Esa información no se puede inventar. Si yo tengo una imagen que la saqué a una determinada resolución, en Photoshop lo que puedo hacer es expandir, ¿sí?, esa información, pero no crear nueva información. Entonces, ese proceso generalmente no mejora, ¿sí?, la definición de la imagen, ¿sí? Cuanto más resolución tengo, mejor es la nitidez y la resolución de la imagen. Puedo ver más detalles, y esos detalles hacen que la imagen se vea mucho más bella, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? sí, sí. Entonces los mapas de bits tienen diferentes características, ¿no? O unas características básicas. Primero, la profundidad de bits, que es esta cantidad de información por píxel. Tiene una determinada resolución, que ahora vamos a ver cómo se da, las dimensiones y el modelo de color. La resolución va a ser la cantidad de píxeles que existen en un determinado espacio, ¿sí? En este caso, vamos a ver cómo se clasifican. Fíjense, lo primero que tenemos aquí son dos tipos de resoluciones, o dos tipos de denominar las resoluciones, ¿no? Tenemos una que es la resolución de pantalla y otra es una resolución de puntos. Acá empieza a confundirse todo porque en realidad la misma resolución se va trasladando en función de las necesidades de reproducción que tenemos dentro de los procesos productivos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una dimensión, que esta no se va a alterar. Nosotros tenemos un ancho y alto, que siempre va a ser más o menos el mismo, excepto que lo achiquemos o lo agrandemos, pero lo que puede llegar a cambiar es el tipo de resolución que utilicemos. Tenemos el PPI, que es los píxeles por pulgada, que es la manera de medir la resolución en pantalla, ¿sí?, que es la cantidad de píxeles que existen en una pulgada, ¿sí?, una pulgada cuadrada. Esa es la unidad de espacio. También hay por centímetros o hay por milímetros. También está la castellanización, ¿no? Porque PPI es píxeles per inch, ¿no? Inch es una pulgada. También está el PPP, que generalmente comúnmente se utiliza en la castellanización de la denominación, que es cuando se trabaja píxeles por pulgada, ¿no? Entonces, pero la mayoría de los software manejan un lenguaje en inglés. Después tenemos otro, que es el que generalmente utilizamos en Photoshop, que es DPI, que es DOM per inch, ¿no?, que es la cantidad de puntos por pulgada. Y esto tiene que ver con la relación que va a ser luego la imagen a la hora de ser reproducida, ¿sí? Nosotros vamos a la imagen de bits, el mapa de bits, que en este caso es un tono continuo, ¿sí?, lo vamos a trasladar a un sistema de puntos. Ese sistema de puntos nos va a habilitar a nosotros a poder reproducirlo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende bien la diferencia entre PPI y DPI? Sí, sí, se entiende. Bien, No, a mí me gustaría si lo podés repasar otra vez, a lo de píxeles por pulgada bien. y puntos por pulgada, para estar claro. Acá la confusión surge porque los software utilizan el DPI, ¿sí? Pero en realidad vos lo que estás viendo en tu pantalla son píxeles por pulgada, o sea, PPI. Pero como generalmente las resoluciones se trabajan para algún sistema específico, en este caso algún sistema específico de reproducción, los mapas de bits lo que se hacen para poder ser reproducidos es transformarlo en un sistema de puntos.
¿sí? O sea, transformamos un tono continuo a un sistema tramado, ¿sí? De puntos. En este caso, cuando vos trabajás, por ejemplo, para offset, vas a tramar a este sistema de puntos en las coordenadas cian, magenta, amarillo y negro. ¿Está? Por eso yo decía que esto está muy relacionado con la clase que vemos después, que es obtención de originales, que vemos autotipía. Porque todo este sistema de puntos tiene una lógica determinada que va a hacer, digamos, que nosotros podamos reproducir todos los colores a través de 4 colores base, ¿no? Cian, magenta y amarillo, podemos reproducir la mayoría de los colores que vos ves impresos. Esto se da por un sistema de puntos que a su vez se trabaja en una grilla, y esa grilla tiene una determinada angulación para que vos estos colores, estas tintas que se imprimen en un formato transparente, vos puedas verlo de la correcta manera. Flavio, me parece que hay 2 personas en sala de espera. Yo no lo estoy viendo acá. Sí, sí, ahí voy emitiendo. Ah, bien. ¿Se entiende el tema? Un poquito Pero más. sí, es para facilitar, es para poder imprimirlo. O sea, vos lo veis en pantalla, pero Exactamente. tenés que traducir Entonces, en puntos para que se pueda claro. imprimir. Entonces, viste que generalmente cuando vos trabajás para offset, lo que te dicen es que vos tenés que trabajar con 304 dpi. Ya vamos a ver por qué esa resolución es la óptima para la impresión. Pero vas a ver que hay un montón de resoluciones de acuerdo a los sistemas, a los diferentes tipos de producción. Pero para que vos tengas idea, la mayoría de las veces se trabaja con este tipo de resolución. Entonces, Buenísimo. fíjense, esto que decíamos hoy, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con estas 3 nomenclaturas. Tenemos píxeles por pulgada, que sería la resolución en pantalla; DPI, que es puntos por pulgada, que en realidad es la resolución de la separación de trama; y luego tenemos lo que es LPI, que es la resolución de impresión de trama, ¿sí? Que es cómo va a ser el sistema de punto traspolado a un sistema de lineatura. ¿Está hasta acá? Para que se quede un poquito Profe, más claro. traspolado un sistema de qué? Perdón, se me cortó justo. Claro, vos tenés PPI, es la resolución en pantalla, ¿sí? Luego, nosotros pasamos al RIP, ¿se acuerdan? El RIP va a transformar esos píxeles, lo va a transformar en puntos. Esos puntos van a transformarse luego, o se van a disponer dentro de una grilla. Esa grilla se mide en lineaturas. Entonces, nosotros tenemos PPI, que es píxeles por pulgada, que es la resolución de pantalla; DPI, que es la resolución de punto; y luego tenemos line per inch, que es línea por pulgada, que es la medida que se utiliza para medir la resolución en las tramas o originales de arte para la reproducción. Ya vamos a comprender un poquito más. ¿Cuál es la relación que existe entre uno y otro? Bueno, generalmente nosotros trabajamos con una resolución que se va a convertir, o sea, trabajamos con puntos que luego se va a convertir en líneas. Estas líneas, generalmente la relación que existe entre ambos es lo que se llama la relación de muestreo. El factor de muestreo generalmente es 2 puntos hacia una línea, es la mitad. Entonces, si nosotros trabajamos con 300 dpi, ¿sí? Cuando tengamos una lineatura, lo correcto sería 150 lpi. Fíjense, acá, no sé si se ve mi cursor, pero tenemos 400 dpi. ¿Qué quiere decir? Que el punto que vamos a utilizar en la trama se divide en 400 celditas. Esa es la resolución de punto, ¿sí? Ese sería el DPI. Cuando nosotros trabajamos este DPI, siempre la relación que existe con las lineaturas va a ser la mitad, la lineatura va a ser la mitad de la resolución de punto. Entonces, cuando pasemos a líneas por pulgada, vamos a tener 150 líneas por pulgada. ¿Por qué? Porque hay una relación óptica que se calcula, hay una fórmula que no tiene sentido que yo se las dé,
donde se calcula, digamos, en relación a la construcción de esta grilla, cuántos puntos de la resolución ingresan dentro de la lineatura. Pero acá hay algo que sí es interesante. La trama está dispuesta dentro de ejes, y esos ejes van a contener los puntos, y los puntos van a ensancharse o reducirse, esto siempre hablando del sistema convencional, de acuerdo a la capacidad tonal que tengamos que reproducir. Más complejo todavía. Pero supongamos que nosotros tenemos que imprimir un gris, ¿sí?, de un 50%. El punto va a ocupar un 50% de la trama de puntos. Por ejemplo, de esos 400 dpi, el punto va a ocupar la mitad, ¿sí? Y se va a disponer en el eje de la grilla, en este caso, las líneas. Si yo tengo mayor, a ver si lo tengo por acá. No, está por acá. Quiero mostrar una cosa. No. Bien. Si yo tengo la grilla, sobre un eje de la grilla, yo voy a representar los puntos. Si yo tengo que representar un gris del 50%, ¿cuánto tengo que marcar del área? ¿Cuánto tengo que imprimir de esa área? Es una pregunta. Si estoy hablando de un gris del 50%. ¿Y un 50%? Exactamente la mitad. Si yo tengo que hacer un 100%, si yo tengo que hacer un negro, voy a cubrir el total de la zona, ¿sí? Nosotros tenemos que los puntos se disponen en esta trama, y los valores tonales se van a ir dando en función de cómo ocupa este espacio. Pero lo más importante que me define la resolución es en cuántas celdillas se divide este punto. ¿Mm? Cuanto más pequeña es, mejor va a ser la resolución, o sea, más grande es la resolución. Cuando más amplia son estas separaciones, menor es la resolución. Entonces, siempre en una lineatura de trama, cuando tenemos menos distancia entre las líneas y tenemos más cantidad de puntos, tenemos más resolución. Cuando tenemos más apertura entre las líneas y tenemos más amplitud en el espacio, tenemos menos resolución. Esto tiene que ver que si siempre para mayor resolución tenemos que tener mayor cantidad de información. Esa información siempre se va a respaldar con la cantidad en que fraccionemos esa información. ¿Se entendió? Sí, se entendió bien. Es la misma lógica que los píxeles, pero bueno, en una trama de puntos, digamos. Tal cual, siempre es lo mismo. Lo que pasa es que es interesante entender cómo funcionan las resoluciones, porque las resoluciones siempre nos van a determinar el grado de detalle. Cuanto más que pequeño sean las cavidades o la información, estamos hablando de cuestiones casi microscópicas, mejor van a ser los detalles y la información que ocupemos. Obviamente, para tener mayor información, los archivos pesan cada vez más, ¿no? Porque tienen más información por más píxeles, y esos píxeles a su vez tienen mayor profundidad de bits, ¿no? Entonces, cada vez que vamos aumentando la cantidad de información, hace de que el archivo sea cada vez más pesado. ¿Está? Esa es la relación que siempre existe. Pero acá hay una cuestión que es muy interesante, que después la vamos a ver un poquito más en detalle, que nosotros trabajamos siempre con bancos de imágenes, ¿no? Hoy es muy difícil, bueno, se puede hacer, nosotros podemos ser los gestores de nuestra propia información, sacar fotos y generar nuestros propios archivos, y esos archivos tenerlos en la mejor resolución, pero muchas veces, dependiendo de los tipos de producciones, hoy se trabaja con bancos de imágenes de internet, ¿sí o no? Sí, sí, re. Bueno, entonces podemos acceder generalmente a información o a imágenes que por ahí no tienen la resolución adecuada, ¿sí? Entonces, si tenemos una imagen con mayor resolución, está bárbaro, podemos reducirla porque no necesitamos tanta información. Eso es optimizar un poco el rendimiento y hacer los archivos que pesen menos, mucho más hoy que trabajamos
en la cuestión de cuestiones remotas, o sea, mandamos los archivos por WhatsApp, o lo mandamos por WinWeTransfer, entonces tampoco nos conviene que los archivos queden tan pesados, pero sí tenemos que trabajar en las resoluciones justas. Pero ¿qué pasa cuando esta imagen tiene menor resolución de la que hacemos, de la que necesitamos? Bueno, ahí hay como dos caminos. O buscamos otra imagen, o lo que hacen otros es lo que es interpolar la imagen. Pero bueno, no nos adelantemos. Sigamos con la lógica un poquito más lineal. Pero déjenlo por ahí, interpolación. Entonces, dependiendo del sistema de obtención de originales, nosotros lo que hacemos es tramar la imagen, pasar de un tono continuo a un sistema de puntos. Estos sistemas de puntos obviamente lo hacemos con diferentes sistemas. Esto lo vamos a desarrollar la semana que viene, pero para que ya lo vayan viendo. El CTF, que es el Computer to Film, es, digamos, desde la compu, yo paso a un RIP, ese RIP me lo transforma a toda esta información que es píxeles, a punto, ese punto se transforma en lineatura, en una lineatura de trama, y esa lineatura de trama es bajada a lo que se llama la película, ¿sí? Que es parecido a un acetato, es una película plástica, donde ahí se graba digamos, el diseño que yo estoy haciendo, ¿no? Obviamente tramado. Luego, esa película se utiliza para grabar lo que se llama la superficie impresora. En este caso, si por ejemplo utilizamos para offset, necesitamos esa película para poder grabar la chapa. Siempre son sistemas para el grabado, son sistemas digitales, fotográficos. En el caso del CTP, es un sistema un poco más evolucionado del CTF. El CTF sigue conviviendo hoy, pero ya como va quedando en desuso, porque el CTP lo que hace, si ustedes ven ahí el esquema, reduce la cantidad de pasos. Porque yo les decía, lo primero que hacemos es tramarlo, pasarlo a una película, luego la película a la chapa. En este caso, el CTP directamente graba sobre la superficie impresora. ¿Qué quiere decir? Desde mi computadora, mediante la exportación con un PDF, el RIP la procesa, la transforma en un sistema de trama y la transfiere a una chapa, ¿sí? Por ejemplo, si es offset. Directamente la graba en una superficie que es la superficie impresora. Puede ser plástica o metálica. Y luego se imprime. Y después tenemos el sistema DI, que es el sistema digital por excelencia, donde directamente acá ya no tenemos un sistema de tramado previo, sino lo que hace es el RIP, digamos, de la impresora, ya lo convierte en sistema de puntos de acuerdo a la forma de impresión que tenga. Si es un plotter, lo transformará en la cantidad de píxeles, y esos píxeles en puntos, y esos puntos serán parte de la boquilla o del insuflado de la tinta, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, en inkjet. ¿Se entiende? Entonces ahí el sistema de tramado de tono continuo se hace dentro de la misma periférico o en la misma máquina, ¿no? En este caso puede ser un plotter. ¿Para qué todo esto? Te dirán, bueno, es interesante empezar a ver cómo se preparan las imágenes a la hora de reproducirse, ¿sí? Muchas veces tenemos diferentes formas de reproducir. Tenemos sistemas digitales, tenemos sistemas analógicos. Los sistemas analógicos sabemos que se trabajan en CMYK, muchos de los digitales también trabajan en CMYK, hay otros que trabajan con otro espacios de color, ¿sí? Por ahí son CMYK expandido, un hexachrome, un heptachrome, digamos, que son con más cantidad de tintas. Entonces, bueno, ahí se hace un proceso distinto de separación. Pero para entender qué es la preseparación, entendemos que la imagen, cuando nosotros la vemos en la pantalla, la vemos como tono continuo, la vemos todo igual. El píxel tiene la información, pero deberíamos ver cómo se va a preseparar en sus channels, ¿sí? Si vamos al Photoshop, ustedes tienen una pestaña que es las capas, y hay otra que están los trazados, y hay otra que se llaman los channels. Los channels o canales son los que a mí me van a mostrar cómo se va a preseparar esa imagen.
Entonces, nosotros en los canales podemos ver cómo esta información colorimétrica se va desarrollando. Esto también sirve a la hora de la resolución, porque estas resoluciones van a ser más pesadas o menos pesadas de acuerdo al modelo de color que vayamos trabajando. Eso ya lo vimos. Y a su vez, la mayoría de las veces podemos ver cómo ese color cuando cambia de un modelo a otro, que ya vamos a ver cuando vemos la clase de gestión del color, hay una adecuación de la gama cromática. ¿Está? Pero para el fines de la resolución, es interesante empezar a ver cómo cada uno de estos canales tiene 8 bits, y esos bits se van conformando. Fíjense, si acá ven, el primero es el cian. ¿Sí? Yo estoy trabajando siempre con la misma imagen, no sé si la vieron en las imágenes anteriores, pero fíjense la cantidad de colores que tiene mucho verde, tiene celeste, tiene un poco de rojo, ¿no? Eso me va a determinar también los dominantes que tienen en cada uno de los canales. En este caso, fíjense que el cian es bastante saturado, donde hay más azul, ¿sí? Se transforma en negro. Esto es lo que nosotros estábamos viendo hoy, cómo es el punto. Si nosotros tenemos un punto gris, o sea, un valor tonal del 50%. Si tenemos un valor tonal del 100%, vamos a tener negro. Entonces, la disposición de los puntos se va a hacer en función de las gamas tonales que tengamos. Siempre que nosotros trabajemos con originales, cuando transformamos la resolución de pantalla a una resolución de impresión, siempre se trabaja con grises, ¿no? Siempre se va a trabajar. Después el color se lo da la tinta, ¿no? En este caso, fíjense, el cian tiene bastante información y el amarillo tiene mucho, porque obviamente entre el cian y el amarillo conformamos el verde. Y el negro, que es la cuarta tinta, que es la cuatricromía, como ustedes ya sabrán, igualmente vamos a repasar color cuando lleguemos al momento, es para generalmente tomar detalles, ¿sí? Entonces van a ver que la mayoría de las veces la mayor carga tonal está dada en los 3 colores de proceso, cian, magenta y amarillo. ¿Está hasta ahí? Esta es una pregunta. Sí. Si le agregás cian claro y magenta claro, entre medio de esas tonalidades, Claro, no tenés forma de visualizarlo en Photoshop. Entonces, generalmente ese proceso de conversión te lo hace el propio RIP. Vos lo que tenés que hacer para que te tomen esos cambios colorimétricos, generalmente tienen cian light o magenta light, por ejemplo, que puede ser un hexachrome o algo por el estilo. Lo que hacen o lo que buscan estos fabricantes es ampliar el rango colorimétrico. No me quería meter en eso, pero ya que hiciste la pregunta. Cuando ampliamos el rango colorimétrico, o sea, la cantidad de colores que podemos reproducir, lo más importante es darle al RIP un formato de color más expandido para que el RIP achique, ¿sí? En ese caso, si yo se lo doy en CMYK, no voy a poder aprovechar la expansión que se logra con estos colores cian y magenta light, por ejemplo. ¿Se entiende lo que expreso? sí, sí, Entonces, yo quería saber si se veían, pero claro, yo me no pregunté. se ven. No se ven porque no tenemos eso dentro de Photoshop. Photoshop hizo una especie de, estableció, creo que son 8 los modelos, y esos son los modelos que podemos ver. Después cada uno de los fabricantes generó sus variaciones, de algunos que trabajan con naranja y violeta, hay otros que trabajan con cian y magenta light, otros que trabajan con otros colores. O sea, dependiendo del fabricante y la patente, lo que van buscando es mejor reproducción del color. Esto se ve mucho en lo que es la impresión en plotter, ¿no? Flavio, vos que, no sé, cuando trabajabas en el taller, ¿tenían solamente CMYK o tenían alguna expandida? No, teníamos CMYK. Sí, a veces tercerizábamos en algunos casos que necesitábamos imprimir grises en una impresora que tenía diferentes tonalidades de grises. Que eso aportaba mucho, digamos, porque a veces el gris tendía al verde o tendía a quedar violeta y generaba complicaciones. Claro. Bien, sí, a su vez, generalmente los plotters que se utilizan para, más que nada, calidad fotográfica, esto por ahí van a ver que hay plotters
que se utilizan para gigantografía, y hay otros que son más que nada para calidad gráfica o fotográfica, por ahí pueden ser hasta para banners, o cosas para ver más de cerca. Es donde son plotter que tienen mayor resolución y por ahí le disponen un rango colorimétrico más amplio para poder lograr que esas fotografías sean más saturadas. Entonces los naranjas, los verdes, que son generalmente los colores que más se opacan, logran una saturación distinta. ¿Mm? Bien, pero eso lo vamos a ir viendo después cuando lleguemos a modelos de color. Bien, hasta acá más o menos un poco la resolución y entendiendo cómo se somete esta imagen que nosotros tenemos en el Photoshop y cómo es después que transformamos esa imagen para un sistema de reproducción. Dependiendo del sistema de reproducción que utilicemos, vamos a trabajar con diferentes lógicas. Pero hay algo muy importante que tiene que ver con la calidad de la imagen que nosotros recibimos. Esto que hablaba yo recién, que trabajamos mucho con imágenes de internet, que muchas veces no tiene la calidad de la imagen que nosotros necesitamos, o generalmente el formato más común dentro de internet es el formato JPG. Este formato generalmente es un sistema de compresión que lo que hace es dividir la información en suerte de capas, y estas capas superponerlas. Siempre en el desarrollo de la compresión hay pérdida de información, eso es así. Entonces ahí, fíjense, tenemos como una especie de tablita, ¿sí? de los daños que pueden sufrir una imagen. Obviamente, muchas veces son casi imperceptibles, pero cuando nosotros utilizamos una imagen que ya está comprimida, la volvemos a comprimir, la vamos modificando y la vamos comprimiendo cada vez más, esta pérdida de información puede llegar a ser caótica. Fíjense, realmente, cuando trabajamos con una compresión 12, que es el formato, bueno, cuando está en Photoshop, salvamos el JPG y le aparece como una especie de rayita donde uno le va dando el número de compresión. 12 es cuando menos información podemos perder, porque comprime menos, ¿sí? O sea, mayor es el número, menos es la compresión. Pero cuando menor es el número, más grande es la compresión que hacemos. Entonces, la superposición de información hace de que sea cada vez más alta. Al tener más superposición de información, el formato cuando descomprime no toma todos los píxeles iguales, más, hay muchos que le parecen similares, entonces los descarta. Entonces empezamos a tener un efecto que se llama el facetado, ¿no? Que empiezan a aparecer como cuadrantes, ahí no sé si la imagen se puede apreciar, porque yo estoy viendo, pero fíjense que aparecen como una especie de aureolas de cuadrados, que en realidad lo que se está haciendo es perdiendo información, y el programa lo que hace es sustituirla por información hermana, como se llama. Utiliza la misma información y la clona. Entonces van a tener 4 o 5 píxeles con la misma información. Esa información hace de que el color sea como una especie de plano, y eso es lo que se empieza a ver como un facetado o un reticulado dentro de la imagen, y empezar a perder detalle, que es lo más importante dentro de una resolución. Entonces vos decís, tengo la imagen, la saqué en muy buena, con una cámara, está perfecto, la saqué con más resolución. Pero después la comprimí muchas veces, tantas veces, que ya el último formato que comprimí, ya perdí un montón de información. Entonces lo que hice fue dañar esa imagen. Eso no sé si todos lo sabían. Tan teóricamente no, pero sí me ha pasado de hacer bola una imagen. Hacer vuelo una imagen. Claro, el problema es que el formato no es que una vez que comprime y descomprime igual, sino que la información cada vez que descomprime saca información que le parece similar, porque lo que hace es superponer esa información. Cuando vos salvás y varias veces y vas haciendo cambios y salvás de vuelta, todas esas veces vos lo que haces es comprimirla de vuelta. Entonces, si vos comprimiste, voy a poner un valor, ¿no? Si vos la comprimiste en 5 y perdiste, voy a decir, un 0,5 de información, cuando vos la volvés a comprimir en 5, volvés a hacer 0,5 y volvés a hacer 0,5 y así la hace pedazo.
llega un momento que empezás a tener un 3 o un 4 de pérdida de información, que es donde se empieza a notar. ¿Saben dónde más se notan estos valores? Cuando tenemos imágenes con cielos o degradés muy tenues. ¿Vieron que empiezan a ver como un franjeo de los cielos? Por ejemplo, hay una foto crepuscular que viene del celeste al rosado, ponele, y va a empezar a ver como ese franjeo así, que es horrible. Bueno, eso tiene que ver con el facetado, porque ahí ve el color muy similar y chao. Dice, esto sí es igual, listo, este lo descarto. ¿Hay otros sistemas de compresión mucho más exactos? Claro que sí. Es más, los formatos que vienen de cámara, como los RAW o los F, son todos sistemas mucho, digamos, que mejoran muchísimo la pérdida de información. Pero la mayoría tiene una pérdida de información, obviamente. Si nosotros comprimimos una vez o dos veces y la hacemos con el menor rango, no va a haber ningún problema, no vamos a tener ningún problema. Pero cuando nosotros agarramos una imagen, por ejemplo, ya de internet, que ya ni sabemos cuántas veces fue comprimida, que a su vez ya está en internet, o sea que está altamente comprimida, nosotros la salvamos, la manipulamos y la volvemos a comprimir, y generalmente ahí empieza a notarse. ¿Mm? ¿Está hasta acá? Entonces, una recomendación podría ser, si vas a usar los bancos de imagen, bajarlo en TIFF, si te da la opción. Claro. Claro, el TIFF no tiene compresión, es un formato PostScript, digamos que nativo de imagen, que no tiene compresión. Entonces, teóricamente ahí se detiene la rotura, digamos. Eso es una buena opción. O bien, si vas a hacer una manipulación, la haces una sola vez, y cuando la guardás, tenés la precaución de guardarla con el formato más alto de compresión, que quiere decir que comprime menos. Total, vos ya la tenés en un disco, no necesitás que pese mucho menos. Aparte, vos a veces saltás de un 12 a un 5 y te come, qué sé yo, 20K, o sea, o 200K, no sé, no es mucho. Pero muchas veces las imágenes pesan un montón. O bien, si la estás trabajando en el formato de Photoshop y le estás haciendo cosas interesantes, creativas y artísticas, realmente salvarlo como un formato PSD, que es nativo de Photoshop, también no tiene pérdida de resolución. Bien, vieron que yo les decía, ¿cómo hacemos cuando tenemos una imagen más chica y la necesitamos más grande? Hay algo que hacen muchos de los diseñadores, que es la interpolación. ¿Qué es esto? Que digo, bueno, yo en el mejor de los casos, hay algunos que la tienen en 2 centímetros por 2 centímetros a 72 dpi y la ponen en 10 por 10 a 300. Ahí ya es guasísimo la interpolación que haga. Pero a veces uno necesita una interpolación. ¿Por qué hace una interpolación? Porque por ahí necesita, por determinadas lógicas, de que esa imagen tenga la resolución específica. Pero yo no estoy agregando la información, yo no le estoy agregando mejor resolución. La imagen va a tener la misma información. Supónganse, yo tengo una imagen de un banco normal, 1920 por 100 dpi, 100 píxeles de alto a 72 dpi. Si yo lo hago la conversión, más o menos me quedaría entre 2 centímetros y 5 centímetros a 300 dpi. Ponele. Estoy haciendo así un cálculo rápido. ¿Qué pasa? Yo la necesito media, 5 centímetros, la necesito llevar a 20, porque yo la tengo en una hoja. Bueno, abro el Photoshop, abro la imagen y la escalo. ¿Sí? Cuando yo la escalo, la pongo a 300 dpi y la pongo a 20 centímetros, la imagen se va a escalar, pero ¿qué pasa? Ahí también se va a dar una cosa parecida al facetado, que se llama pixelado, que en realidad lo que hace es multiplicar la cantidad de información que tiene. Entonces, si yo tengo 2 píxeles, de esos 2 píxeles voy a sacar 9 píxeles, pero son hermanos, son iguales. Entonces, ahí se empiezan a armar estos planos, también parecido al facetado, no es por la rotura, sino es por la expansión. Entonces, a eso se le llama interpolación. Fíjense, ahí, Profe, sí, pregunta. En la interpolación, yo tenía entendido que lo que hacía cuando vos rescalás una imagen a una mayor, lo que hace el programa es tratar de intuir qué píxel iría entre ambos, o sea, entre 2 píxeles, qué píxeles iría para no generar un plano como vos decís.
Sí, pero igualmente no le estás dando información. Y el programa no va a generar una nueva información. Lo que está haciendo puede llegar a ser un promedio, o puede utilizar una información parecida, pero en realidad no está generando una información. Si vos tenés de 2 píxeles, va a ser un píxel parecido a esos 2 píxeles. Entonces no va a generar nueva información. Vos necesitas que esa información sea alta, ¿no? Que tenga realmente la capacidad, digamos, esa imagen, de poder reproducir detalles muy finos en un determinado espacio más pequeño. Entonces, es ahí donde vos no podés inventar la información que no existe. Lo que vos podés hacer es clonarla. O sea, vas a hacer cosas parecidas a las que ya están. Y eso es lo que no favorece la resolución. ¿Hay artilugios? Sí, hay millones. Está buenísimo, porque uno aprende a hacer de todo. Me acuerdo, voy a dar un ejemplo, nada más, pero no me gusta dar muchas de estas cuestiones, pero es interesante para que lo vean. Nosotros teníamos que hacer una traffic, plotear una traffic, en esa época era para Disney, para chicas de 15, y al dueño de la empresa, no voy a decir cuál, le gustaba, se podían usar los Mickey, creo que fue en el año 2001 que se prohibieron los Mickey y todas las imágenes empezaron a tener registro de autor, o sea que ya no se podían usar ni el Mickey ni el Pato Donald, nada, tenía que garpar. Pero hasta esa época se podía utilizar. Entonces nos vino con una foto, en esa época, estoy hablando antes del año 2000, era una foto más o menos de este tamaño, de 5 centímetros por 6, para que ploteemos una traffic. La traffic tenía básicamente más o menos unos 12 metros, no, eran unos 8 metros o 9 metros de largo por unos 2 o 3, no me acuerdo exactamente, de ancho. Y había que plotearla completa. Entonces, ¿qué pasó? No podíamos dibujarla porque tenía gradiente, tenía un montón de cosas, eran todos los personajes de la casa de Mickey, un Pato Donald, todas estas cuestiones. Claro, cuando vos ampliás la imagen, se veían unos píxeles así. Entonces, ¿qué hicimos? Seleccionábamos cada uno de los espacios de color y difuminábamos. Entonces, atenuábamos el impacto del facetado. O sea, lo que hacíamos era, bueno, yo tengo cuatro caramelos, pero los quiero multiplicar, bueno, los muelo y genero otros caramelos. Pero básicamente es eso. Entonces, la imagen zafaba, porque aparte de la resolución, ya vamos a ver, la resolución para gigantografía no es alta, dependiendo para qué es, pero para una gigantografía vehicular no necesitas más de 100 dpi, más o menos, para tenerla. Entonces, jugábamos con esa resolución, que es la resolución de la visualización, que uno siempre ve, nunca se va a acercar a un auto a verlo a 20 centímetros, realmente se ve a 5 metros, 10 metros y encima en movimiento. Y la otra fue eso, primero difuminamos por sector y luego entallamos con el efecto de máscara. Entonces, bueno, más o menos logramos un efecto parecido, quedó medio loca la imagen, pero zafó. O sea que hay cosas que se pueden hacer, pero generalmente no vas a inventar lo que no está. ¿Estamos? Sí. Esto lo digo porque muchas veces tengo amigos en la jerga, que, bueno, viste, a veces uno le muestra una imagen cuando uno está en nivel de boceto al cliente, el cliente se enamora de esa imagen y después, ¿qué hacemos? No la conseguimos en alta resolución. Entonces, bueno, la dejo así. Y muchas veces pasa eso, que cuando va al taller sale mal. Entonces, hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar las imágenes que utilizamos, utilizarlas de bancos gratuitos, o bien pagar una suscripción en algún buen banco, ¿no? Como para tener imágenes en alta resolución. Eso sería lo ideal. Pero bueno, estamos en Argentina. Si yo le digo al tipo, te tengo que pagar, cobrar el caché de la imagen, me saca acá. Bueno, un poco de esto es cómo pensamos nosotros la resolución para diferentes tipos de producciones. ¿Se acuerdan que siempre el sistema de reproducción se va a medir en lineatura? ¿Sí? Excepto que sea gigantografía. Gigantografía, como es digital y es direct image, directamente ahí no tenemos un proceso de tramado en lo que se llama chapa o original de arte. Directamente en un plotter, lo que hace la decodificación en un sistema de puntos es el RIP, ¿sí? Del software. Entonces en ese caso, las resoluciones se miden en dpi, que
que es el formato de resolución que trabajamos en el software. Pero para los otros sistemas, siempre pasamos del DPI al line per inch, que es línea por pulgada, eso que ya lo dije. A su vez, la relación que existe siempre es 2:1, ¿se acuerdan? Por la capacidad, este factor de muestreo. Acá tenemos dos lógicas para poder seleccionar diferentes resoluciones de acuerdo al tipo de producción. Una, esta la saqué del manual de recetas gráficas, que lo tienen ahí como bibliografía. Fíjense, una es por soporte. Los soportes, ¿se acuerdan cuando vimos soportes en Tecno 1? Que teníamos diferentes tipos de soportes, ¿sí? ¿Por qué se separaban los tres grandes grupos, ¿no? Teníamos Newsprint, Coated, Uncoated. ¿Cuál era la diferenciación? ¿Por qué se hacían esos tres tipos de soportes? ¿Se acuerdan? Depende del tipo de papel que vas a imprimir. Sí, pero ¿qué cosa es el tipo de papel? Porque yo, pues sí, bueno, tengo 10.000 millones de tipos de papel. ¿Por qué lo diferencian esos tres tipos? El acabado y la absorción de la tinta. Bien, va por ahí, absorción de tinta. Si tengo mucha o poca absorción de tinta, ¿qué efecto genera en el soporte y en la impresión? Si el soporte es muy blando, digamos, o sea, si es muy fino y le ponemos mucha tinta, se ablanda y se arruga todo. Claro, sí, es un efecto que cuando absorbe demasiada tinta, realmente el papel eso es un efecto de distorsión, ¿no? Se ondula. Pero si tiene un efecto, esa absorción se le llama de una determinada manera, que es ganancia de punto, ¿no? Ganancia de puntos. Exacto. La ganancia de punto es esto, que cuando tengo un papel altamente absorbente, ese punto de impresión que yo tiro se expande, ¿no? Se ensancha. Entonces, cuanto más absorbente es el papel, más ganancia de punto tengo. Esto que yo le estoy diciendo, la ganancia de punto que se controla, pónganlo por ahí, anótenlo, siempre va a impactar en las resoluciones. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a tener una cosa que me determina el tipo de resoluciones, que es, digamos, el grado de fineza en el punto que puedo lograr, ¿no? Si yo tengo un papel altamente absorbente, el punto, por más que yo lo trabaje con mucha resolución, ese punto se va a distorsionar. Entonces, hay una resolución que se pierde. Entonces, fíjense, periódico, que es el papel newsprint, que es el más absorbente, es el papel porque es pasta mecánica, fibras muy largas, a su vez no tiene tratamiento superficial, bueno, todo lo que ya sabemos. Fíjense que la resolución de líneas por pulgada está entre 65 y 100 líneas por pulgada, ¿sí? Como máximo. ¿Por qué? Porque más de 100 no voy a lograr mejor, y a su vez genero un problema enorme a la hora de imprimir, porque yo le estoy dando más puntos a una cosa que absorbe mucho. Imagínense, si yo le doy mucho puntito y todos se expanden, ¿qué logro? Un enchastre. Exacto, un enchastre. Se llama empastado en la impresión. Enchastre se llama empastado. Entonces no lográs las mejores soluciones, ¿sí? Visuales. Por eso el diario, vieron que hacer color y hacer fotografía es medio complejo, ¿no? Ustedes ven cuando, bueno, ya muchos no lo ven al diario impreso, pero si uno, bueno, no sé, algunos hay de Colón acá, fueron a comprar el póster de Campeón, y algunos lo van a putear con esto. Bueno, fíjense que la foto pierde mucha calidad porque el papel no es el adecuado, ¿sí? Obviamente tiene una ganancia de punto muy alta, no viene de Colón, muy alta, y hace de que esto se empaste, ¿no? Entonces se le baja mucho la resolución para poder controlar el porcentaje de tinta. ¿Se entiende eso? Yo cuando hago un comentario. Dale. Cuando tenía mi primera impresora, intentaba imprimir mis propias fotos en mi casa. Compraba un papel y lo imprimía. Pero no me salían como en el lugar donde vos ibas a que te las impriman. ¿Era por algo de esto? Puede ser, hay que ver qué tipo de papel usabas, si utilizabas un buen El, papel fotográfico.
Después, qué calidad le dabas, porque ahí sí tenías que utilizar muy buena resolución y utilizar bueno, tenés para setear el RIP, tenés que utilizar una gama, digamos, colorimétrica y de curva de acuerdo al papel. Pero vieron, cuando manda a imprimir a la impresora te dice, bueno, papel, tipos de papel, glossy, premium, bueno, ahí está diciendo que el soporte va a variar el sistema de impresión. ¿Mm? Cuando vos mejor resolución querés tener, mejor papel tenés que tener para que el punto tenga menos expansión. Sí, en el caso de las impresoras hogareñas, sí o sí de 6 colores, para que salga la calidad fotográfica. Claro. Tenés que utilizar un papel bien, con buen tratamiento superficial. Entonces, fíjense, el no estucado, que es el que le sigue, aumenta la resolución, ¿no? Tenemos entre 100 y 133 líneas por pulgada. Por lo cual, a ver, le voy a hacer una preguntita, a ver si la puedan deducir. Si yo tengo para imprimir en 100 líneas por pulgada, ¿cuánto es la resolución DPI que necesito trabajar la imagen? Buena esa pregunta, de examen. 100 LPI. A ver si están atentos, a ver. ¿Cómo puedes repetir la 200. pregunta? 200 ver. dpi. 200, el doble. Muy bien, excelente, bien. Algunos tuvieron. Claro, yo me preguntaba, si yo estoy en 100 LPI, ¿cuánto tengo que tener en DPI de resolución? Los que buscaron ahí estaba la relación de muestreo, 2:1, entonces multiplicaron por 2, 200, muy bien, han aprobado Nicole, y no sé quién otro dijo, excelente, tienen 10. Muy bien. Eso es la relación de muestreo en relación a la lineatura, ¿sí? Bueno, papel estucado, obviamente, es un papel mucho más, menos absorbente, mucho más trabajado en su superficie, realmente están con una película plastificada, entonces la absorción es casi nula, entonces podemos darle mayor resolución, ¿no? Entonces estamos entre 133 y 170 líneas por pulgada, que ya es mucho, ¿no? Si trabajamos a 300 dpi, son 150 LPI. ¿Está? Bueno, sí, estaban haciendo señas acá atrás de la televisión. Bueno, fíjense, y acá hace una clasificación, el manual, y pone uno que es estucado mate y estucado brillo. Esto es interesante. Yo lo puse porque muchas veces se trabaja, y uno dice, bueno, ¿qué tipo de papel vas a utilizar para esta impresión? Entonces, dependiendo del tipo de producto que uno quiera hacer, utiliza si es mate, semimate o brillo. ¿Cuáles son las diferencias? Y bueno, primero la saturación que se logra. Segundo, cuando es brillante, tiene generalmente laca o un barniz mucho más potente, ¿no? Que por ahí, si es mate o semimate, utilizan una laca más sencilla, entonces tiene menos absorción el brillo, y a su vez tiene como un acabado superficial mucho mejor. Entonces, ahí es donde podemos utilizar la fotografía en pleno, ¿no? Porque el brillante genera reflejos en la impresión que quedan muy bellos a la hora de utilizar una foto, ¿no? Entonces, si alguno hace fotografía y seguramente manda a imprimir, generalmente elige, la mayoría de las veces, hay algunas cuestiones estéticas que pueden ser más pro, que por ahí el mate depende del gusto, pero la mayoría utiliza el brillo porque le da un realce a la imagen distinto. Y fíjense que tiene más resolución, 300 LPI. O sea que estamos hablando de que esa imagen tendríamos que tener en 600 dpi para hacer la impresión. Eso sería como too much, es la mayor resolución que podemos imprimir. Sería muy loco porque ya imprimir a 175 líneas ya es complejo, ¿no? Tienen que tener una máquina super calidad. Bueno, sobre los sistemas de... Sí, perdón. Disculpa, el tema de los DPI también refiere al tamaño, porque por ejemplo, capaz que en una hoja 4 necesitas 300 DPI, pero para una 3 necesitas el doble. En el caso de No, estucado brillante. en realidad la resolución va a ser siempre la misma. Lo que vas a tener que tener es la imagen más grande. Si yo quiero hacer, ahí está bueno, porque es lo que estábamos tratando de que comprendan, ¿no? La resolución siempre va a ser la que vos determines en función del sistema de impresión.
Pero no necesitas, si vos escalás el tamaño, no necesitas que tenga más resolución. Necesitas que tenga más tamaño. Ahora, Claro, el DPI no que vos en depende el de los software, píxeles. claro, pero que vos en el software, vos saques la imagen a mayor resolución para después aumentar el tamaño, puede ser, porque ahí el Photoshop te permite ampliar, o sea, modificar las relaciones, si nosotros vinculamos, después lo vamos a ver en el software, pero cuando vinculamos los tres aspectos de una resolución de una imagen, si vos disminuís la resolución, aumenta el tamaño, ¿sí? En ese caso sería correcto tu deducción. Pero, en realidad lo que yo necesito es siempre la misma resolución, en este caso 300 dpi, supongamos que lo vamos a imprimir en un papel estucado y vamos a hacerlo en 150 líneas, siempre lo voy a trabajar en 300 dpi. Lo que va a cambiar, si es una 4 o si es una 3, el tamaño. Una tendrá que tener 42 de ancho y la otra tendrá que tener 29,7 o 21. ¿Se entiende? Bien. Sistemas de impresión. Bien, acá también varía la resolución. Ya no por el soporte, sino también por la matriz. En este caso, la matriz muchas veces va a ser un parámetro que nos va a determinar mucho el tipo de resolución que nosotros tengamos. Por ejemplo, offset es uno de los sistemas que la matriz son más versátiles y podemos tener muy buenas resoluciones. Entonces tenemos entre 65 y 300 LPI. ¿Sí? Fíjense que si utilizamos un buen soporte en offset, podemos llegar a 300 LPI. ¿Tá? ¿Por qué es versátil? Porque podemos hacer impresiones a muy baja resolución o a muy alta, lo que nosotros queramos. Por eso el offset es tan común. Es un sistema muy versátil. Hueco grabado. Fíjense, acá ya empieza a complicarse un poco, porque acá va a estar determinado, de acuerdo al sistema que tengamos de grabado, de hueco grabado, en este caso pueden ser por químicos, que generalmente es el que mejor resolución pueden obtener, o el que tenemos con mecánico, que es un sistema de diamantado, de puntas diamantadas, que van grabando la superficie de cobre. En este caso, las resoluciones van a variar entre 120 y 200, que es lo que nos permite el sistema de grabado. ¿Está? Pero obviamente tiene una alta resistencia. Eso no tiene nada que ver con la resolución. Serigrafía. Acá estamos determinados por la malla, ¿no? Cuanto mejor sea la malla de la serigrafía, del chablón, mejor van a ser los resultados de resolución. Pero las mejores de las mallas no nos permiten más que 100 dpi. LPI, perdón. Entonces, si nosotros trabajamos a 200 dpi una imagen, para serigrafía está perfecto. Entonces muchas veces vemos trabajos que lo laburan a 300 dpi, pero en realidad no lográs mejores resultados. Siempre eso va a estar determinado por, y después, si tienen una malla que no es tan buena, ahí empieza a bajar la resolución de la impresión. Siempre esto estamos hablando en casos de que las impresiones sean perfectamente trabajadas, ¿no? Si el operario no es bueno trabajando, o los sistemas que utiliza no son los apropiados, eso va a disminuir, ¿no? Hay algo que me olvidé decir que después voy a volver. Y lo último, la flexografía, que está entre 90 y 120, pero ahí también tiene que ver con la obtención del elastómero, ¿no? A su vez también el elastómero generalmente tiene una deformación en el sentido axial, entonces siempre se hace una corrección. Gracias. Tengo acá que me traen más. ¿Estamos? Estamos hasta ahí, es medio complejo lo que estoy tirando acá. ¿Alguien no entendió? No, profe, se entendió bien. Buenísimo. Bueno, vamos a gigantografía. Gigantografía es un caso aparte. Porque nosotros tenemos cosas que se pueden ver de cerca y otras que se pueden ver de lejos. Y las cosas que se ven de lejos podemos jugar un poco con las resoluciones. Fíjense, si es interior hasta 50 centímetros, o sea que es básicamente una impresión tipo fotográfica, podemos trabajar entre 300 y 200 dpi, ¿no? Que es lo que generalmente nos permite, quizás un poquito más de 300, dependiendo del plotter,
tenemos un poquito más de resolución si es un plotter fotográfico. Pero dependiendo también del plotter, ¿sí? Hay plotters que son más baratos y tienen menor resolución. Eso generalmente cuando ustedes muchas veces aparecen, nos dicen, profe, estoy por comprarme hacer un emprendimiento, voy a poner una casa de impresión, quiero comprarme un plotter. ¿Qué miro? Bueno, lo primero que les digo es, fíjate que el plotter tenga estas características dependiendo de lo que vas a producir, y fíjate las resoluciones que te permitan, ¿no? Eso es importante. Siempre a la hora de comprar un dispositivo hay que fijarse las resoluciones máximas que nos permiten. Hasta 1 metro por 1 metro sigue siendo fotográfico, estamos entre 100 y 200 dpi, pero ya ahí puede ser un banner, una lona, dependiendo del material acá también incide en la resolución. Hasta 5 metros ya estamos hablando de una cartelería importante, fíjense que empieza a bajar la resolución. Entre 40 y 72, ¿vos decís 40 dpi? Sí, se la recontrabanca. Aparte, fíjense, si es más de 10 metros, si estamos hablando, por ejemplo, no sé, un cartel que está arriba de un edificio, o vieron esos carteles de ruta, bueno, que se ven a una distancia mucho más lejos y a su vez son tamaños amplios, ¿no? Que pueden llegar a tener, qué sé yo, 10 metros, 20 metros de ancho. Bueno, ahí se puede trabajar menos resolución. Es más, en mi experiencia teníamos que hacer una pared de un centro comercial y probamos, era una pared que estaba adentro era para mostrar como una especie de escenarios donde había camas, bueno, muebles, y más o menos se veía, la pared se veía a unos 4 o 5 metros, y el tamaño era bastante alto, era porque eran 4 metros de alto por 15 de ancho. Que ahí estaba ahí un problemita con los software que tienen una limitancia, ¿no es cierto, Flavio? Sí, sí, así es, Roy. Se perfecciona mucho, ¿no? En Illustrator creo que es hasta 10 metros, o un poco menos, y en Photoshop también creo que es hasta 10 metros el límite, que pueden hacer un archivo. Eso no sé si alguna vez lo han hecho. Después de 10 metros no le permite más hacer, bueno, por lo menos los software últimos no me acuerdo si te permiten un poco más, pero hasta ahí pueden hacerlo. ¿Sí? Imagínense que tienen que Sí, panelizar. el Illustrator me parece que mucho menos. Me parece que Sí, 5 o 6 metros más o menos. En ese claro, caso, cuando lo exportás, podés exportarlo rescalado si necesitas algo más. Sí, se puede trabajar en escala, y si no, bueno, por ahí pero ahí ¿qué pasa si lo rescalás? Ah, si trabajas con píxeles, sí. Digo, si trabajas en Perdés vectores, por ejemplo. resolución. Por eso, ahí tendrías que trabajar con una resolución más amplia para luego que lo rescale en el RIP. En ese caso funcionaría. Pero lo ideal sería trabajarlo a tamaño, ya panelizarlo, cosa de que no sé si saben lo que es panelizar. Panelizar generalmente es a una impresión de 15 metros, nosotros lo imprimimos de acuerdo al ancho del plotter. Si el plotter tiene 1,5 metros, el panel tiene que ser de eso, ¿no? Por el largo que sea. Entonces, lo que generalmente se hace con las impresiones, se panelizan, y esos paneles se imprimen individualmente y después se solapan o se cosen, y se superponen. En este caso, nosotros hemos llegado a imprimir a 12 dpi y se la recontrabanca. ¿Por qué? Porque se ve desde muy lejos, porque la imagen es muy amplia y ya el píxel se ve grande. O sea, si es buena la imagen, se disimula un montón. Así que bueno, fíjense las resoluciones cómo varían, ¿no? Nos ha pasado que nosotros éramos, vendíamos el servicio de plotter, bueno, en el caso de Flavio también le pasó, que nos mandaban cosas gigantes a 300 dpi, nos venían con un disco externo para traernos el archivo, una cosa guasa, pero era un poco también el desconocimiento de cómo imprime el plotter, lo ponían a 300 dpi como si fuera offset, y era, qué sé yo, capaz que eran de 10 metros el cartel. Entonces venían con un archivo astronómico, y a veces lo comprimían en JPG y lo destruían. No sé si te ha pasado eso, Flavio. Sí, sí, un montón de veces. Y directamente el programa ni abre el archivo. Porque es tanta la información y es tan pesado que
es muy difícil procesarlo. Tal cual. Yo Por estoy eso, justo diseñando un cartel para una ruta. Tenía esta pregunta, como en cuánto exportarlo, lo estaba haciendo así como un archivo muy pesado, así que bueno, esto vino a claro, si resolver es eso. una ruta, ¿de qué tamaño es el cartel? De 2x3, no es tan grande, pero es para verlo en la ruta, Bueno, digamos. podés trabajar a 50 dpi tranquilamente. Ponele el máximo, ponele 72 y vas a ver que te cambia un montón el peso del archivo. De última, salvalo aparte, Sí, te hacemos un duplicado, y después sí, controlá, tampoco es muy grande. 3 por 2 metros no es muy grande. Lo no es puedes tan trabajar grande, a 150 o a 72 dpi tranquilamente. pero estamos hablando de que la mitad de un 300, ¿no? Y ahí te reduce un 50% del peso. Y a su vez también te hace mucho más ágil el procesamiento, porque no sé cómo estás haciendo el cartel, pero si haces un cartel con imágenes y algunos efectos en Photoshop, procesarlo en Photoshop, le pones una acción y te vas, te haces uno más, te volvés y termina, bueno, como era antes. Generalmente te lleva un enorme el tiempo de procesado. Y esto también pasa, se largó con todas. Esto también pasa a la hora de hacer videos. Fíjense, generalmente cuando trabajamos en pantalla, ¿cuál es la resolución que necesitamos para pantalla? ¿Cuántos son los dpi para pantalla? 72. Exactamente, 72. ¿Está? Entonces, si yo estoy trabajando un diseño audiovisual, por ejemplo, imagínense que va una relación de una pantalla, que puede ser, si está en HD, 1080 por, no me acuerdo si son 700 y pico, 720 creo que era, a 72 dpi. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hacemos fotos o hacemos filmación con una cámara reflex a alta resolución. Los archivos son astronómicos, son muy grandes, y después para procesar y renderizar toda esa maqueta lleva 2 años.